Bueno, muy buenos días a quienes nos están acompañando en este espacio, al doctor Víctor Ángel, el doctor Juan Diego Azuero, el doctor Nicolás Suárez, representante de la empresa Enel. Buenos días para la mesa de trabajo y nuestro equipo de trabajo del senador Carlos Julio González Villa, del representante de la Cámara Jorge Andrés Cancimansi, y pues estamos aquí presentes, de luego nuestra secretaria y la abogada de la Comisión Accidental, la doctora Claudia Arévalo. En el día de hoy hemos hecho una invitación a la empresa Enel con el objetivo de conocer los avances que se han llevado a cabo estaríamos hablando ya a partir de la constitución de la Comisión Accidental del Quimbo, que se inició desde el año 2022, estamos en 2023, 24, 25. ¿Cuáles son los avances? Entonces, fundamentalmente se trata de que sea entregado un informe sobre las diferentes temáticas que hemos abordado, y recordemos que la Comisión Accidental se creó con el objetivo de hacerle seguimiento a la licencia ambiental mediante la cual se aprobó por parte del Gobierno Nacional la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. Entonces, tienen ustedes la palabra. Si de pronto la doctora Claudia pide el uso de la palabra, que es nuestra abogada de la Comisión Accidental, entonces iniciamos con la doctora Claudia Arévalo. Gracias, buenos días a todos los participantes y gracias a Enel por aceptar esta invitación y gracias a la Comisión Quinta por abrir este espacio. Pero mi condición de abogada y asesora de la Comisión Quinta se invitó especialmente a Enel en el entendido que a partir del 2023 de abril, que se instauró la Comisión Quinta, Comisión Accidental, se han generado unas mesas de trabajo, hemos venido en varios temas específicos frente a la licencia ambiental 899 del 2009 y en conclusión de ello, de acuerdo a la armonía, coordinación, articulación y todos los procesos que se ha avanzado por parte de la Comisión Quinta, Enel siempre ha estado presente en todas las mesas de trabajo. Eso es la primera razón por qué están invitados hoy, porque ustedes han sido las personas que siempre han estado de esta parte trabajando en equipo y en colaboración y en apoyo con la comunidad y con las entidades, siempre cuando los hemos invitado y los hemos solicitado, siempre han dado su requerimiento y su respaldo absoluto para buscar y concertar con todas las partes para mitigar los impactos. Ahora bien, frente a esta situación y conforme a la licencia 899 del 2009, las presentaciones que se realizaron por parte de Enel y las gestiones, los compromisos y conclusiones que vamos a tomar hoy, que vamos a seguir y que vamos a seguir retomando. Lo importante aquí es que efectivamente a partir de abril del 2023, que se instauró esta mesa de trabajo, hasta la fecha, efectivamente hemos visto una evolución completamente significativa por parte del ANLA. ¿En qué? Que ha emitido muchas resoluciones en el cual ha tenido en cuenta las recomendaciones y las sugerencias y las mesas de trabajo que se han avanzado con la Comisión Quinta y en el cual ha impuesto mayores cargas frente a Enel. Pero también ustedes también hay un compromiso de seguimiento y verificación sobre las órdenes emitidas. Sobre esa situación es importante hablar sobre el auto que emitieron en mayo del 2025, en el cual se analizó Enel con ANLA, se sentaron y verificaron punto por punto de todas las órdenes emitidas y sobre esos asuntos quedaron unas situaciones complejas, concretas por definir y fuera de eso la resolución 1531 y la 275 del 2025.
Estas dos últimas resoluciones están amparadas frente a los nuevos inconvenientes y afectaciones que se han presentado frente a las dos aperturas de las dos compuertas, y de lo cual ha generado también, estábamos en una crisis de invierno, y entonces eso colapsó la situación aguas abajo en todos estos sectores del territorio. Entonces generaron nuevas órdenes sobre esa situación de impactos ambientales de riesgo. Segundo, es importante definir y resaltar en este estado que por respecto al anterior POPA, que era el Plan de Ordenamiento Pesquero, ahora se llama proceso hoy en día, y se trabajó con la UNA fuertemente y se realizaron 12 mesas de trabajo en las cuales se hicieron unos compromisos muy asertivos, y de lo cual se realizó las mesas de trabajo en el territorio con la UNA, en las alcaldías municipales y se realizaron 12 sesiones. De eso se concretó para realizar el proceso de ordenamiento pesquero, en el cual ustedes suscribieron el contrato con la UNA, y estamos avanzando en ese proceso a partir de estas mesas de trabajo y las necesidades que requerían los pescadores. Se escuchó y se articuló todo ese sentido de ellos para articularlo con la UNA y con ENEL y con los municipios. También se realizó la carnetización de los pescadores. Teníamos una delegación y teníamos lastimosamente como 80 carnetizados en ese entonces, y en este momento llevamos más de 547 pescadores carnetizados con la UNA, con el trabajo en equipo que se ha hecho por parte de la comisión. Teníamos inicialmente 6 asociaciones de pescadores antes del 2023, y en este momento se logró concientizar, concertar y indicarle a los pescadores que si no estaban asociados, era imposible que ellos recibieran cualquier beneficio por parte de la UNA o por parte de las entidades, de lo cual se lograron generar un componente de 15 asociaciones más, para un total de 16 en total en este momento, y de esas 16 ellos sacaron en el 2025, en las mesas de trabajo, unos proyectos por la parte de la UNA, de lo cual se concretó, se publicó para que ellos hicieran sus ofertas, sus propuestas por parte de la UNA, y de estos solamente fueron 3 asociaciones que se presentaron. Y esas 3 asociaciones que se presentaron obtuvieron todos los beneficios y tuvieron sus ofertas de inclusión, proyección y emprendimiento por parte de la UNA, pero los otros no se presentaron. Entonces también llevamos equipos, se trabajó con la profe Leila, con todo el equipo de las UTLs, se llevó personas que los capacitaran y concientizarlos para que se organizaran para manejar estos procesos. Se trabajó con la UNA, proceso y las mesas de trabajo sobre zona de ronda. Se trabajó frente a las situaciones de zona de ronda, protección, macrofitas, la calidad del agua, sedimentos y todo este material flotante del agua. Se concientizó sobre eso y se trabajó con los municipios para organizar los POT, los que están ajustados en este momento, ajustarlos y crear la necesidad de esa situación para hacer una inclusión de proyectos en todos los procesos con los pescadores artesanales. Y de eso se trabajó con el titular de la licencia y el titular de la zona de ronda sobre esa situación. Listo. A pesar de esas circunstancias, también se trabajó con ellos sobre la entrega de predios, que va a ser por parte de Comodato, por parte de ENEL, con 3 asociaciones de pescadores, los cuales también se va a generar unas acciones para que exista inclusión de cuidado, protección, reforestación, y en especial para que ellos también puedan hacer procesos de emprendimiento sobre esa situación en nuestros predios y en beneficio de los pescadores artesanales. También se generó el sentido y el consentimiento de que estos pescadores artesanales deben de tener un sentido de pertenencia con la zona de ronda, con la calidad del agua y con su oficio que generan, y sobre esa situación también se les indicó que era necesario que ellos fueran los guardas de esto. Entonces también ellos realizaron unas federaciones, unas asociaciones, convenio con ENEL y en la inclusión de todos estos procesos contractuales. Eso respecto al tema de la UNA y pescadores, macrofitas, calidad de agua, zona de ronda, y con los municipios lo que se integró y se trabajó con los municipios sobre todas esas situaciones y compromisos adquiridos.
Ahora bien, frente al tema ay, perdón. Seguimos la segunda página, por favor. Ahí se me bloqueó acá. Segunda página, estamos hablando sobre la cuestión de... Ya. Estamos hablando sobre la cuestión de... Lo del censo. Lo del censo también estamos mirando y ajustándolo a las necesidades sobre el censo que teníamos de aplicación de la tutela 135 del 2013 y también estábamos verificando la situación de los avances que se han realizado sobre este estudio. Se hizo con los pescadores y con varias gente, se analizaron las circunstancias específicas y se les explicó y se les indicó cómo tenían que acceder a los que no estaban registrados e inscritos en este proceso para que se presentaron y se postularon para ser inscritos y presentar y tener beneficios sobre los proyectos. También se analizó y se sentó con él y analizaron unos casos específicos de acuerdo a los que llegaron y se presentaron para que fueran analizados para su inclusión y fuera de eso, unos que habían sido excluidos, replantearon la situación y fueron incluidos. Entonces estamos en ese proceso y aún continúa abierto. Entonces ese caso no está cerrado, sino abierto completamente sobre ese compromiso. Frente a la cuestión de las 5.200 hectáreas, las 5.200 hectáreas en este momento estamos, ellos estaban haciendo unas acciones para compra de inmuebles, estaban en esa situación, pero también tenemos unos ajustes que realizar frente al fallo del Consejo de Estado que se emitió, en el cual dan unas pautas, unas directrices sobre los estudios de impacto ambiental, en el cual ordena que se debe generar nuevamente los estudios y análisis a profundidad sobre el estudio de impacto ambiental y nuevamente rehacer ese trabajo y entonces está trabajando la Comisión Quinta, los veedores, el Ministerio de Ambiente, se está trabajando también con la ANLA y demás entidades para generar pautas y la línea que debe marcarse para ese estudio de impacto ambiental, el cual pasa al Consejo Consultivo y una vez el Consejo Consultivo propiamente realizado por el Ministerio y el ANLA con las demás entidades, ya retoman ese insumo y se lo entregan en él para que tomen las directrices sobre ese asunto y ese es el avance que se ha hecho sobre esta situación frente a las 5.200 hectáreas. Ahora sobre los proyectos productivos. Los proyectos productivos también son parte de las compensaciones que se deben realizar sobre el estudio que se está realizando sobre el estudio de impacto ambiental. Sobre esta situación también está sujeto al estudio que se debe realizar con el fallo del Consejo de Estado porque se debe analizar en su integridad sobre las afectaciones en todos los gremios y con fundamento de la tutela 135 y el fallo del Consejo de Estado para tomar directrices, a pesar que ya hay bastantes familias y comunidades ya compensadas y cumplido de este hecho, pero como se siguen presentando y hay otros que están en proceso, entonces sigue abierto. Lo del ferry está sujeto a mesas de trabajo con los 6 puertos. Eso se está haciendo un trabajo con Gobernación, alcaldías municipales, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, en el cual está concretamente demostrado que se están realizando los estudios de la necesidad y de acuerdo a la demanda y a oferta de las indicaciones que realmente se requieren para generar, si son 6 puertos o en este momento está en consulta que son los 3 puertos, posiblemente van a disminuir, pero de acuerdo a las condiciones que realmente se debe aplicar conforme a la dimensión que tiene el Quimbo, pero en eso se va a compensar a favor de los municipios y de las alcaldías. Agua potable. El municipio con ENEL están trabajando en esas situaciones con los municipios y con la gobernación sobre estos asuntos y a pesar que ENEL ha cumplido desde un inicio en estos procesos de adecuación de plantas de tratamiento, las PETARES, también ENEL ha hecho unos esfuerzos y ha cumplido a cabalidad con los municipios están en proceso de contratación y hay 2 municipios que están ejecutando sus POT y están haciendo sus estudios de
de plan de tratamientos y de acuerdo a estas circunstancias, él está generando esa situación para hacer la inversión correspondiente. Frente al museo, el mirador, estos dos hechos van amarrados con el proceso de los puertos y el ferry, porque de acuerdo a la distribución y la equidad de los beneficios que se deben realizar en proyectos de infraestructura, debe estar realmente en armonía, en equidad, articulado con todos los municipios, y los alcaldes, de acuerdo a sus propuestas, tienen que presentar eso y concertar directamente con la gobernación y con él cómo va a estar estos procesos. Pero se aclara que las inversiones y los dineros que se debía entregar en ese momento, de acuerdo a la licencia y el acuerdo de cooperación, él entregó esos dineros ya y están pendientes por ejecutar. Frente al viaducto, el viaducto ya está implementado y ellos están también cuidándolo y están pendientes sobre esa situación que era la conectividad con Agrado y Garzón. Planes de ordenamiento territorial. Estamos en esa situación de que los planes de ordenamiento territorial con EGENSA se han pasado, se han entregado. Ellos avalaron desde un inicio a los municipios en estos procesos para su modificación e inclusión del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, pero muchos municipios de ellos se quedaron cortos en ese momento de legalizarlos y pasarlos a sesión y debates ante el Consejo y no cumplieron los términos correspondientes o periodos del Consejo y en lo cual no fueron aprobados y en este momento tenemos unos municipios pendientes por generar los planes de ordenamiento territorial, pero a pesar de eso se está apoyando y se está trabajando armónicamente con ENEL y con los demás municipios sobre este asunto, con la gobernación y consiguiendo recursos sobre esa situación con las entidades correspondientes. Oxigenación y calidad de agua. Sobre la oxigenación y calidad de agua, en este momento sí encontramos que efectivamente en esa época cuando llegamos estaba el Quimbo lleno de macrofitas, sedimentos materiales, teníamos mucha vegetación, pero en este momento se ha generado una conciencia y unos parámetros establecidos de querer el ambiente, de el sentido de pertenencia con los campesinos, con la parte de los pescadores en especial, y con ese trabajo armónico que se está haciendo, pues ENEL hizo el convenio con ellos para que recojan estas macrofitas en este momento, a la fecha de hoy. Ellos antes no eran incluidos en estos procesos. Plan de bosque seco, programa de gestión de bosque seco, reforestación y todo. Este proceso, la profe Leila fue al territorio y miró, realizó la visita a terreno en los sitios donde Natura tiene la administración de los bienes de ENEL y alrededor del Quimbo y la zona de amortiguación. Y en esta situación encontró que efectivamente estaban cumpliendo y los bosques secos están haciendo el proceso y siguen la situación. Pero también se deja constancia que tanto la CAN como ENEL en este momento también está incluyendo a los campesinos en estos procesos de contratación para mejorar las condiciones. Hay que implementar más, estamos cortos, pero ya son avances a partir del 2023 porque antes estaba completamente abandonado. Programa de riesgo, plan de riesgo y contingencia. Este es un proceso que se ha avanzado muchísimo acá a partir del 2023 con la profe Leila y con todo su equipo legislativo de esta comisión accidental. Ellos desde un inicio hemos enfocado esa situación, esa incidencia y hemos dejado esas alertas y hemos trabajado con las entidades, con el Ministerio y con el ANLA y con la Unidad de Gestión de Riesgos sobre esta situación de connotación, porque realmente no estábamos preparados para cualquier riesgo de esta situación. A partir de eso empezaron a emitir resoluciones por parte del ANLA generando nuevas líneas y actualizaciones sobre el plan de estudio de riesgos y se ha avanzado mucho de eso. A partir del trabajo que se realizó aquí en la comisión y a pesar de esas circunstancias se presentó el fenómeno de junio del 2025 donde aguas abajo se afectaron 7 municipios, pero a pesar de eso nosotros fuimos los primeros en convocar
aquí en finales de junio esa mesa con las entidades correspondientes, con el ministerio, y se hizo una audiencia acá sobre esa situación, sobre el riesgo y qué estaban haciendo frente a esas amenazas y qué tenían que mejorar. Y también se emitió la resolución a finales de noviembre, de finales de este año, en el cual da unas pautas más exegéticas y más claras para hacer el proceso de plan de riesgo. Plan del inversión del 1%. A partir del 2023, efectivamente no había avanzado sobre la compra, entrega y legalización de predios. A partir del 2023 se han obtenido muchas resoluciones en el cual se está saneando, comprando y realizando la adquisición de la compra de estos inmuebles con el 1%, sea para inversión ambiental o inversión social, pero se están adelantando mucho y con ello se ha realizado una trazabilidad sobre esa situación y están las resoluciones publicadas, y también hemos trabajado mucho en el equipo de todo el proceso de la Comisión Quinta, a que estén siempre indicando y manifestando que efectivamente tengan esos procesos al día, las resoluciones publicadas en la página oficial del ALLA. A partir de esa insistencia y ese trabajo que se ha hecho aquí con el equipo de la Comisión Quinta, en este momento el ALLA está cumpliendo con esas resoluciones, publicándolas y dando participación a los demás en ese proceso. Manejo ambiental les generó 3 meses y están en eso, están en los estudios y aprobación de esa secuestración. La filtración de presas, que también va con la cuestión de tratamiento de emergencias sobre esta situación de simulación, y a partir de la resolución del 2024 y de finales de 2025 se han tenido unas resoluciones muy coherentes, muy concretas sobre esta situación para atender estas alarmas y estos riesgos críticos sobre el proceso que se deben realizar y los estudios que deben aplicar. Y de esa situación nos tocó generar unas tutelas para buscar unos estudios de ABR sobre esta situación, y se logró con tutelas y aplicada un porcentaje a cada entidad del Estado que están involucrados en el fallo. Se lograron comprometer y se ordenó el estudio ABR con el Instituto Geográfico, el Instituto Geólogo, para determinar esa situación, que son los más idóneos y competentes sobre esta situación, y aún estamos en espera del resultado de estos estudios, pero eso más que todo es amparando la afectación de las zonas de borde del río Magdalena, que tiene muchas curvas, y en esas curvas cuando se suben los niveles o se bajan, se fisuran, se inestabilizan, y entonces esos moros, esos taludes son inestables por el impacto, por el golpe, ya sea por una lluvia causada natural o sea ya por una cuestión de las compuertas. Pero todas estas situaciones hay que mirarlas y estudiarlas concretamente, porque teníamos afectación de 110 casas en la vereda Cañada, que ni siquiera era parte integral de estudio de impacto ambiental en 2009 y no eran incluidos y ni tenían en cuenta como afectados. A partir que llegó la Comisión Quinta, se logró con 17 tutelas, inclusión, reconocimiento y el estatus, que son afectados del Quimbo. Después de las 17 tutelas se logró generar que los niños tenían que pasar con unas lanchas completamente no seguras el río todos los días para ir a estudiar. De eso, y la alcaldía les iba a colocar para ese entonces una tarabita. La solución era una tarabita en ese entonces. Gracias a la Comisión Quinta que llegamos con la profe Leila y con todo su equipo de la UTLs y demás representantes, llegamos allá y se logró suspender las lanchas para los estudiantes. Logramos generar que estas madres embarazadas que tenían que pasar en esas lanchas y caminar más de media hora para llegar a la vía perimetral en un abandono absoluto, se logró encauzar un bus con unas rutas, gracias a él que se logró sus compromisos, y un bus digno para los niños y para la comunidad. Eso sí es
una alegría absoluta y un buen beneficio y un buen resultado que se dio acá porque va más allá de derechos humanos. Esa situación, el estudio de ABR, el estudio de esto y la ubicación y reubicación de unas viviendas que estaban colapsadas, como lo refleja el derecho a la vivienda ahí, completamente colapsadas, ordenaron la reubicación de unas familias y estamos en ese proceso con la alcaldía, en esa situación y pendientes de los estudios. ¿Qué más se logró realizar? Tenemos manejo de protección de los recursos pesqueros, manejo de calidad del agua, el embalse, las compensaciones ambientales, el empleo y inclusión de empleo. Por parte de ENEL ha estado trabajando de una forma muy ajustada con este equipo de la Comisión Quinta, ha atendido la sugerencia de ellos y ha hecho un proceso que realmente ya no está contratando fundaciones externas, sino está contratando a gente de su región y afectados del Quimbo, tanto pescadores, artesanos y demás situación. Sobre las viviendas estamos pendientes que efectivamente en él ya cumplió sobre el presupuesto de pago de las viviendas, pero entonces ya se cumplió con 50 viviendas, faltan 150 viviendas, pero se está trabajando con la Gobernación y el Ministerio de Vivienda para que tengan un eco sobre esa situación de cuestión presupuestal para cumplir con las otras 150 viviendas. ¿Qué se requiere realmente y qué se debe generar? Pues de todos esos compromisos y todas esas líneas pendientes y que están en ejecución y que siguen en verificación de seguimiento con todas las entidades que se observa por parte de esta comisión y lo que hemos detectado, que efectivamente ENEL siempre ha estado ahí a vanguardia trabajando con la comisión, ha estado ofreciendo, escuchando a la gente, organizando. Lastimosamente, por cambio de los ministerios, de los ministros, los directores de las entidades, tanto el ANLA como Ministerio de Ambiente, DPS, llegó un momento que nos ofreció 2.000 millones de pesos para útiles necesarios para ejercer la actividad de todos los pescadores sin 547, generamos 10 meses de trabajo, cambiaron de director y nos quitaron el proyecto y el presupuesto. Toca entutelar este mes, en estos menos de estos 10 días, estamos proyectando eso porque es un agravio a la legítima confianza de los pescadores y es un daño que se hace a la administración porque después de más de 10 meses de trabajo y toda esta situación, sí hay que hacer una tutela porque vulnera todos los derechos, más allá de cualquier cosa. Y no se puede burlar uno de estas personas y esos compromisos adquiridos. Y llegó la administración y nos mandó todo al traste. Y a pesar que volvimos y le reiteramos y le enviamos todos los insumos nuevamente, no fue válido. Entonces ya nos toca con acciones judiciales. Entonces creo que ese es el resumen que hemos realizado durante estos 2 años. El trabajo ha estado siempre por parte de la Comisión Quinta, a través de los representantes y el senador, y con el equipo de las UTLs en estos procesos. Entonces se le da la palabra a Carlos Julio para que manifieste en qué ha avanzado y cómo estamos. Sí, bueno, entonces hemos escuchado el informe del trabajo que se ha avanzado y desde luego la invitación que hicimos para escuchar a ENEL, ¿no? Habrán unas situaciones para contrastar y esperamos que también nos dé a conocer más avances que probablemente no tenemos conocimiento. Entonces tiene la palabra el doctor Víctor Ángel y su equipo de trabajo. Bueno, muy buenos días, representante Leila y los demás funcionarios de los otros representantes que hacen parte de la Comisión Accidental. Agradecerles por este espacio, un cordial saludo de nuestro gerente general y demás funcionarios de ENEL Colombia. Efectivamente, en estos 2 años
Ha sido un trabajo intenso, un trabajo que ha sido con coordinación de la comisión, en donde hemos avanzado, hemos tenido logros concretos, pero también hemos evidenciado que es necesario continuar con esta articulación institucional para que muchas de las obligaciones que están en la licencia y que tenemos compartidas con algunas entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y local, puedan ser una realidad. Agradecerles por este trabajo, representante Leila, pues en cabeza suya, ese trabajo articulado que nos ha permitido estar muy presentes en el territorio, estar con las comunidades trabajando, estar con las comunidades escuchándolas y atendiendo de manera positiva, efectivamente, sus requerimientos en la medida de las competencias de la compañía. Hay temas que pues efectivamente hemos avanzado, ya los han mencionado ustedes en su informe. Creemos que la articulación que tenemos que continuar ejerciendo en el territorio precisamente es importante para culminar estos proyectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el plan de gestión del riesgo. El plan de gestión del riesgo, pues efectivamente la compañía tiene un plan de gestión del riesgo para su central Quimbo actualizado con las normativas que hemos, digamos, puesto en práctica en cada situación de riesgo que en este caso, y como poner un ejemplo, pues efectivamente la ola invernal que tuvimos entre los meses de junio y septiembre del presente año, que nos puso a prueba tanto a la compañía y también a las administraciones municipales y regional. Aquí es importante continuar trabajando. Creo que la articulación de los planes de gestión de riesgo, tanto de los municipios como de la gobernación con el de la compañía, pues es importante para poder actuar frente a estas situaciones de emergencia que se presentan y pues en este caso debido a fenómenos naturales. También hemos considerado importante que digamos que con la gobernación pues estamos haciendo, estructurando un convenio precisamente para avanzar en este tema, para avanzar en la articulación, para avanzar en la socialización a las comunidades, que es muy importante, para avanzar en esa cadena de comunicación que debemos de tener todos en el territorio en estos momentos de emergencia. Entonces, comentar también que con plan de gestión del riesgo estamos articulando un convenio con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo precisamente para atender estos asuntos. Con relación a la atención de la ola invernal de junio y septiembre, contarles también que hemos hecho un convenio, hicimos un convenio con la gobernación del Huila para apoyar alrededor de 600 familias aguas abajo de la central hidroeléctrica de Betania, y que efectivamente con datos que nos suministró la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, pues en efecto debíamos apoyar en este trabajo mancomunado con la gobernación. Entonces comentar que con la gobernación estructuramos y desarrollamos un convenio de 1.300 millones de pesos para poder atender de manera conjunta y articulada estas familias. Y también mencionar el convenio que estamos trabajando en toda esta articulación, comunicación, responsabilidades, pero lo más importante es cómo socializar y cómo informar y estar a la vanguardia con las comunidades, que en el momento pues, que tengamos estas situaciones, estas emergencias por diferentes fenómenos, podamos atenderlo. Entonces también, representante, comentarles que estamos trabajando en ese convenio y que próximamente, pues efectivamente, que lo daremos a conocer una vez lo podamos firmar con el gobierno departamental. Hay temas que se relacionan y que ha sido una discusión constante en el territorio, y es con el uso del embalse.
Para nosotros, como lo hemos manifestado, el embalse tiene una finalidad, un objetivo, y es la generación de energía eléctrica, y por eso hemos dicho que el embalse es unipropósito, porque tiene efectivamente esa connotación. Sin embargo, recordar que también lo hemos manifestado en el territorio y en todos los escenarios, es que el embalse, al ser unipropósito, no quiere decir que no pueda ser compatible con otras actividades. Ahí, en efecto, siempre hemos manifestado que el embalse puede ser compatible con otras actividades, y para eso, pues efectivamente, hay que trabajar de manera articulada para ver cómo se puede dar esa compatibilidad y que efectivamente esas otras actividades, pues efectivamente se hagan con responsabilidades, con deberes y con obligaciones. En este sentido, la Central El Quimbo tiene dos compromisos establecidos en su licencia, y es realizar el estudio de capacidad de carga, que lo que significa esto es definir si en el embalse del Quimbo es posible la piscicultura, y si es posible el cuánto, el cómo y el dónde. Aquí comentarles que hicimos un trabajo interinstitucional bien importante en el territorio, en donde entre todas las entidades relacionadas, Gobernación, el SENA, los municipios, la ONAP, autoridades ambientales, desarrollamos los términos de referencia para poder contratar este estudio de capacidad de carga, y también hicimos una estrategia de socialización y comunicación a nivel regional y a nivel local, para que los avances de este estudio pues efectivamente fueran socializándose y fueran utilizados para participación comunitaria en las diferentes zonas y áreas de influencia del proyecto. Este estudio finalizó, en efecto, nos dice qué cantidad podría ser viable en el embalse, y cuando digo viable es efectivamente que se analizan todas las variables técnicas que permiten que el recurso hídrico pues efectivamente no tenga afectación y se pueda desarrollar esta actividad en sincronía precisamente con esas variables ambientales que se deben establecer. Este estudio también estableció en qué zonas podría ser posible la piscicultura, y está delimitado que prácticamente es en el municipio de Gigante, digamos desde el sitio conocido como Río Loro hasta el sitio de Presa. Y también esto nos obliga a hacer el siguiente paso, que es un compromiso que también tiene la licencia ambiental, y es hacer el plan de ordenación pesquera y acuícola, que esto es para ayudar, para organizar aquella actividad de pesqueros, de pescadores artesanales y tradicionales que hay en el río Magdalena. Aquí la obligación que se tiene es financiar este estudio. Digamos que la autoridad responsable de hacer ese plan de ordenación es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Y ahí quizás, pues efectivamente, pedir esa articulación. Nosotros desde el año 2024 entregamos una propuesta de convenio precisamente para atender esa obligación, y es financiar este estudio. Lamentablemente, pues empezó la ley de garantías y no pudimos formalizar este convenio, y ya queda, digamos que pues efectivamente para cuando la ley de garantías lo permita, poder suscribir. Y aquí quizás pedir el apoyo de la comisión en el sentido que podamos continuar articulando con estas instituciones para poder viabilizar este plan de ordenamiento que, como lo digo, nos va a dar o le va a dar insumos a la autoridad pesquera en dónde se puede hacer esa pesca, bajo qué situaciones, qué artes de pesca. Y un tema importante que hemos discutido mucho con los pescadores que nos han pedido apoyo, y es en dónde ubicar lo que ellos llaman como las ranchas, que son como sus sitios de faena, es decir, en dónde dejar sus elementos
que de pesca, y ahí efectivamente se utiliza la zona de ronda, en donde en gracia del cumplimiento de la ley, pues efectivamente esa zona debe ser autorizada por las autoridades y se autoriza a través de este estudio. Ahí hemos discutido mucho, entonces hemos trabajado de manera articulada con la comisión, hemos hablado con los 3 municipios, Gigante, Garzón, Agrado, porque en este trabajo conjunto las autoridades han mencionado que en primera instancia se debe articular a través de los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces ahí también estamos trabajando con los municipios en que se permita pues efectivamente esa articulación y que se delimite esas zonas donde los pescadores pues puedan hacer lo que ellos denominan las ranchas. Importante estos estudios, porque con estos estudios pues efectivamente se va a ordenar por lo menos esta actividad pesquera y acuícola en el embalse, satisfaciendo principalmente a los pescadores del área de influencia de la central. Seguimos trabajando, digamos, en conseguir que el plan de ordenamiento pesquero, el POPA, lo podamos digamos que llevar a feliz término, poder hacer este convenio que nos permita la financiación, digamos que es la obligación de la compañía, pero quizás lo más importante es que se desarrolle este estudio que va a ser insumo técnico importante para regular el embalse El Quimbo en esta materia. Hay otros temas que también hemos trabajado y como ustedes conocen, esta licencia ambiental del Quimbo tiene un documento que es exótico en el ordenamiento jurídico y es un documento de cooperación. Ese documento de cooperación es, digamos, un acuerdo de voluntades entre el gobierno nacional, departamental y local para hacer viable pues, el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, y en este acuerdo de voluntades la compañía de manera voluntaria también asumió el desarrollo de algunas actividades que hoy también pues efectivamente pasan por la articulación institucional, y estamos hablando del tema de puertos turísticos, que no es una decisión autónoma de la compañía en definir en dónde deben ser y bajo qué condiciones. Eso necesita un proceso de articulación, un proceso de concertación con los municipios, porque al final esta infraestructura debe trasladarse a los municipios para su posterior operación. Entonces, con el tema de los puertos, pues efectivamente hemos trabajado arduamente en estos últimos años. Lamentablemente ha pasado que a veces los cambios de administración local vuelven los temas otra vez al comienzo, a cero, hasta volver otra vez a articular y avanzar, pero efectivamente en estas, pues ha sido importante también el trabajo de la comisión, que nos ha ayudado precisamente a que las diferentes instituciones nos podamos sentar y podamos dialogar sobre aquellos temas que pues efectivamente al ojo de cualquier observador puede ser un incumplimiento de la compañía, pero cuando uno entra en el detalle, pues efectivamente se da cuenta que hay que articular con muchas instituciones para poder viabilizar algunas acciones que están en este documento de cooperación. El tema de puertos es un ejemplo, también para contarles que ahí hemos avanzado, o sea, estamos a puertas de efectivamente concretar a través de un documento ya la ubicación de los puertos, la infraestructura y su inicio de construcción. Contarles que en este tema de puertos ya los sitios están establecidos, trámites ambientales que se requieren están en curso para poder hacer viable pues esta infraestructura y pues esta apuesta turística que se tiene en el centro del departamento. Hay otras obligaciones que se mencionaban. Está el tema de viviendas, en donde la compañía debe cofinanciar efectivamente con 600 millones para la construcción de 200 viviendas. Esto está en el acuerdo. Igual
debe cofinanciar el departamento del Huila una suma igual, y el resto pues es a través de las entidades correspondientes a nivel nacional para trabajarlo a través de subsidios seguramente. Aquí hemos trabajado, efectivamente no hemos podido concretar el desarrollo del proyecto para que beneficie pues efectivamente estas familias del área de influencia del Quimbo. Con relación a otras obligaciones como mirador, como un museo, pues efectivamente también hemos, digamos que con estas obligaciones, el compromiso de la compañía es entregar unos recursos económicos. Y ahí estamos, suena un poco cómico que si es entregar unos recursos económicos, ¿por qué después de pasar el tiempo no se han entregado? Y ahí efectivamente son muchas reuniones con el gobierno departamental, con los gobiernos locales para ver cómo se vuelven realidad estos proyectos. Más que entregar unos recursos económicos es que efectivamente se vuelvan una realidad. En logros también tenemos, que era algo que presentaba en su informe la doctora Claudia, y ese trabajo intenso que se hizo con coordinación de la comisión, y es todo el trabajo con la comunidad de La Cañada, en donde pues efectivamente había un tema por solucionar, que era el tema de transporte de los estudiantes y también del personal adulto de la vereda, en donde después de muchas mesas de trabajo logramos acordar una medida que a todas luces pues reemplaza el tema que ellos utilizaban históricamente, y eran las lanchas para pasar de una orilla a otra y luego caminar para encontrar un transporte urbano que los pueda desplazar a los diferentes centros poblacionales. Aquí, en efecto, hemos llegado a acuerdos en donde vamos a rehabilitar esa vía que hay entre la ruta que lleva a Garzón y que tiene acceso a La Cañada. Son aproximadamente 7 kilómetros, en donde vamos efectivamente a hacer esta adecuación de esta vía terciaria que permitirá pues efectivamente que los tiempos de desplazamiento, que hoy son alrededor de 40 minutos, una hora, se reduzcan sustancialmente por las mejoras que va a tener esta vía. Importante mencionar que de acuerdo a los últimos requerimientos de la licencia, pues esta medida que se acuerda a nivel comunitario es una medida que debe ser aprobada por la ANLA. Entonces también comentarles que hemos presentado esa medida a la ANLA para aprobación, y con su aprobación que nos permita pues ejecutar de manera coordinada, porque aquí también creo que el esfuerzo importante que nos apoyó la comisión es esa coordinación que tiene que existir entre administración municipal, comunidad y la compañía para que se vuelvan viables estos proyectos. Como sabíamos que pues efectivamente esta aprobación iba a tomar un tiempo, digamos que mientras la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hace la evaluación, acordamos una medida transitoria, y es que efectivamente la compañía dispone de un bus con diferentes frecuencias horarias en el día que permite los 7 días de la semana movilizar las personas. Estos horarios pues fueron acordados con la comunidad, que permite pues el desplazamiento de los estudiantes, de los adultos mayores de manera permanente, y creo que esto es un logro muy importante que se ha hecho a través de la comisión. El otro tema es un tema histórico, y es el tema de las viviendas, efectivamente de la amenaza que hay con relación a las viviendas. Ahí hay un trabajo importante, y es que se materialice a través de un estudio que se llama el Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo,
pues efectivamente se hagan los estudios técnicos pertinentes que permitan al final tomar las mejores decisiones con relación precisamente al riesgo que hay o que pueda haber y que solamente se va pues a identificar en ese estudio. Esto también pues efectivamente se está trabajando, digamos que somos seis instituciones y la compañía quienes estamos trabajando para volver esto una realidad. Estos son ejemplos una vez más como para decirles que de verdad, representante Leila y los demás representantes, agradecer ese apoyo que han tenido en estos 2 años mancomunado en participar, en ayudarnos a organizar, a gestionar estas reuniones institucionales que nos permiten, no solamente con las instituciones, sino también con las comunidades, articular trabajos y lo más importante es volverlos una realidad. Creo que esa es la manera en que podemos siempre ejecutar acciones. Finalmente, decirles que la compañía, pues efectivamente, si bien es cierto, tiene una actividad de generación de energía en el territorio, es una actividad que está mínimo 50 años y que el interés nuestro es siempre estar aportando en los territorios, siempre estar acompañando a las comunidades el lema es pues efectivamente poder apoyar y poder aportar y sobre todo la intención siempre de la compañía es poder cumplir con todos sus compromisos que tiene establecidos, pero como lo pueden ver o lo pudieron escuchar a lo largo de mi exposición, pues efectivamente hay muchos compromisos que requieren de ese apoyo institucional, de decisiones institucionales, de tener permisos a tiempo para poder avanzar y en esa tarea seguiremos trabajando. Muchas gracias, representante y todos. Yo quiero hacer una serie de preguntas. Muchas gracias por el informe. Voy a hacer como a partir de su exposición, entonces algunos de los elementos. Bueno, cuando se habla de esos acuerdos que se dieron, existe la expresión, ¿no?, que usualmente no se dan esos acuerdos. Hubo uno de los temas que era la diferencia tarifaria para esos municipios en los cuales estaba localizado el proyecto, entonces, y expresar que lo hemos solicitado al mismo Ministerio de Minas y nunca nos ha sido resuelto, pero es un tema importante. Ha expresado que la financiación para el plan de ordenamiento, que ahora se llama Plan de Ordenamiento Pesquero, que la financiación está esperando que sea por parte de la institucionalidad, pero al respecto, creo recordar que la licencia estableció que la financiación era por parte de la empresa, sino que la ejecución sí era ya desde luego por la institucionalidad. Entonces es tan amable que aclaremos esa duda. Respecto a la comunicación sobre el estudio de sobrecarga para ver las posibilidades de desarrollar la piscicultura, me parece primero resaltar esa voluntad que expresa en él y que ya la había expresado en otras reuniones de la comisión, porque somos completamente conscientes que esta se proyectó como unipropósito. Importante esa expresión y ese avanzado, pero creo que hace parte también de definiciones con ANLA. Eso significaría una modificación, creo yo, de la licencia ambiental. Entonces, importante conocer esa percepción. Y de antemano, pues solicitamos que se nos entregue la copia del estudio aquí a la comisión, porque es una noticia nueva que acabamos de tener. Respecto a la localización de las rancherías para los grupos de pescadores, pues esto también es un logro importante gracias a estas mesas de trabajo donde se acepta que se localicen de manera transitoria. Hicimos las consultas, la corporación
claramente dio la respuesta que no requería esa licencia ambiental, pero sí era asunto de los entes territoriales. Entonces, es un punto que es preciso, creo que, y por parte de esta comisión, que busquemos la manera cómo se avanza, porque ya tuvimos las respuestas y sabemos que se requiere ya esa definición. Sobre estudios, localización de la rancha. Bueno, entonces sí, creo que es muy importante este tema, y ustedes de pronto omitieron acá expresar que ya están dispuestos a entregar unos lugares en comodato a las organizaciones, porque siempre el mensaje que damos nosotros, y estamos de acuerdo, el gobierno nacional está promoviendo la asociatividad, y para tener esos beneficios debe ser para los colectivos. Creo que vale la pena, entonces es necesario profundizar sobre esa situación. Articulación interesante el llamado que ustedes hacen, cómo se requieren las articulaciones con las diferentes entidades, y ciertamente nosotros aquí esa ha sido una de las filosofías, y esa es la función del Congreso y de nuestra comisión, y aprovecho para expresar también el reconocimiento que hemos tenido por parte de la presidencia acá de la comisión quinta, quienes han estado en su momento ejerciendo como presidente, por facilitarnos estos espacios, y ciertamente nosotros creo que estamos cumpliendo con esa tarea de la articulación, pero sí hay que enfatizar con ese proceso de la articulación, porque allí es donde se tardan muchos de los procesos, y lo que usted ha expresado, los cambios en las administraciones, de ahí la necesidad de que las administraciones comprendan que este proyecto es a 50 años, fue construido a 50 años, por lo tanto es necesario desde cuando se van a elegir alcaldes, concejales, todo esto, este tipo de personas que van a ser parte del Ejecutivo, del Legislativo, conozcan la realidad de los procesos, y dentro de sus políticas con anticipación incluyan esta realidad. Avanzar en los trámites. Bueno, respecto a los 600 millones para vivienda, solicito aclaración. Recuerdo, espero no equivocarme, dentro de la licencia ambiental quedó el compromiso de 200 viviendas, a ver si es tan amable nos aclara, y era un presupuesto. Ustedes comunican que son 600 millones de pesos, nos aclaran, porque tendríamos que estar hablando de valor presente, porque esta es una licencia que se aprobó en el año 2009. Entonces, por favor, aclaración al respecto. De la misma manera, el museo, en la licencia quedó establecido un monto. Ahí es donde decimos nosotros cómo se da un monto rígido, creo que eran 200 millones de pesos, y vamos a decir, en el 2009, un museo, por Dios, con todo lo que quedó sepultado, 8.500 hectáreas, 5.000 sepultadas, petroglifos, toda la cantidad de riqueza, pero así quedó en la licencia ambiental. Entonces sí es importante conocer, si estamos hablando a valor presente, cuánto sería, y desde luego lo ha expresado que este proyecto no se ha podido llevar a cabo porque no ha habido articulación entre los entes territoriales, ¿no? Entonces sí mirar la situación económica y desde luego buscar las estrategias para que se defina ese sitio del museo. Sabemos que los diferentes entes directores quieren que su museo sea en su respectivo municipio, pero eso tiene que responder a las condiciones, y desde luego creo que el ICANN debería estar presente allí en esa definición del sitio. Rehabilitación, sobre la rehabilitación de la vía, acá aclara que necesitan que ANLA
dé unos permisos o se realice también la aceptación. Eso no sería para una modificación de licencia, pero pues sí sería un acto administrativo. Entonces creo, acá con nuestro equipo jurídico, la comisión, miramos de qué forma se dialoga para ANLA para que haya más celeridad al respecto, y desde luego celebramos la decisión que se tomó como vía transitoria, garantizarle a la comunidad el transporte que se está cumpliendo como fue convenido. Es el tema relacionado con gestión de riesgo. Es importante pues mencionar que gracias a la articulación, aquí en él lo ha expresado, son 6 instituciones que se han comprometido, y gracias al proceso de tutela, este es un proceso de la comisión que nos ha tocado acudir a las diferentes estrategias que tenemos para que se pueda avanzar, pero sí nos preocupa conocer qué información tienen ustedes respecto a esas instituciones, los aportes económicos, cuáles instituciones ya expresaron, y estamos en la ley de garantías, situación que desde luego preocupa porque cuando es asunto de gestión del riesgo, bueno, ahí hay una protección especial dada la circunstancia, pero sí es importante que nos dé un avance al respecto. Cuánto le correspondería en él, cuánto le correspondería en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a la gobernación, a las diferentes entidades para que la comunidad pueda tener información, y para nosotros como comisión. Esos son algunos de los aspectos relacionados con el informe que nos ha dado nuestro representante de la empresa Enel. No sé, Claudia, si tiene alguna otras preguntas que quiera hacer para que se nos sea respondida, y si alguno de los equipos de trabajo ha llegado el representante, tú vienes del equipo. Bueno, el equipo de Cansimansi, entonces un saludo para nuestro representante Cansimansi, que está desarrollando una agenda supremamente importante en México. Ha sido invitado de manera muy especial y eso para nosotros es significativo. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos también es proyectar nuestro trabajo que se hace desde el Congreso de la República en otras dimensiones. Entonces aprovecho para darle un saludo a Andrés Cansimansi. Claudia está pidiendo la palabra para aclaraciones, por favor. ¿Sería algunas preguntas? Gracias. Yo creo que es importante hablar frente al repoblamiento de las especies en el embalse. Es importante, con urgencia, generar la mesa de trabajo que se debe hacer con el Ministerio de Minas para hacer 3 situaciones concretas: lo de la tarifa diferencial, la cuestión de la minería por los mineros artesanales del Quimbo, y tenemos la cuestión de la unificación, que no sea unipropósito, sino multipropósito la licencia, toda vez que hay una manifestación tanto de la comunidad, las instituciones y por parte de Enel en ceder esa situación frente a las condiciones que sean equitativas y ordenadas en cabeza del titular. Yo creo que esas 3 cosas es importante hablarlo con el ministro de Minas sobre ese asunto y generar unas acciones particulares de compromiso sobre esos temas. En agricultura sí estamos pendientes en las minas de un proceso de trabajo porque falta el proceso de inclusión de los agricultores y ayudar y hacer sin madereros, porque son 18 gremios. Entonces, agricultura sí tenemos que meter todos los que son los demás, madres cabezas de familia, aserradores, paleros. Hay muchas personas ahí que están volando, artesanales, obreros, administradores. Entonces, todos esos tenemos que también generar los procesos y los proyectos de inclusión en los beneficios que tienen los que tienen tierra y los que no tienen tierra. Entonces, hacer otros procesos con capacitación y proyectos de reeducación para generarles otras artes.
Y eso también puede ser apoyado y hay procesos de capacitación que ha invertido por parte de él, pero hay que hacerle seguimiento y más armonía con el SENA. También la cuestión aquí tenemos que como ya se avanzó con el tema de los puertos, también está avanzándose lo del ferry, pero también en esa línea que se está avanzando, también es concientizar y hablar y ya cerrar este tema con los alcaldes para definir el museo y el mirador. Porque es que ese es un tema que siempre se les ha trabajado acá a los alcaldes y a la comunidad, que tenemos que hacer un corredor turístico alrededor del agua, pero alrededor del Quimbo, para que ellos puedan generar y hacer una inclusión y proceso de un turismo armónico. Y se coloca a Medellín y otros embalses que son procesos turísticos armónicos, ambientales y sostenibles. Y en ese momento ya tenemos a los pescadores encausados en esa situación. Es muy importante hablar sobre la situación de que sí se están haciendo procesos fuertes en este momento con los pescadores, que ya son parte integral de los procesos de repoblamiento del sector pesquero, tanto por la UNA como parte de ENEL. Entonces, lo importante es sostenerlos, mantener equilibrio y que realmente que sean especies nativas de la región y atacar con toda instancia es la situación de la contaminación de la calidad del agua. Eso es lo más importante, atacar eso, trabajar en equipo, y creo que en este momento se están haciendo esas pautas. Gracias. Entonces, solicitamos que se nos responda algunas de las inquietudes que hemos expresado. Bueno. Importante que se ha generado aquí en la Comisión Quinta, que hemos empezado a tener una concesión tanto en el Consejo de Estado como en el Tribunal y en los entes Ministerio de Ambiente y en el ANLA y en la CAN y en la Gobernación, que hemos trabajado aquí en la Comisión Quinta, que tenemos 3 hitos afectados, y no por decir 4. Tenemos la Amazonía, porque esto es parte integral del sector de Amazonía, el Quimbo. Tenemos afectación de lo que es macizo colombiano, porque allá nace el río. Macizo, cruza y es un sendero macizo, protección internacional. Y tenemos otro hito que es la ley segunda. Y tenemos otro hito importante de connotación superior a todos, que es el río Magdalena. Y que es a partir del 2019 en el juzgado de Neiva fue sujeto de derechos. En consecuencia que tenemos 4 hitos internacionales, y eso lo que hemos trabajado para concientizar eso y entregarle esa línea internacional y nacional que tenemos que amparar y cuidar, y que tenemos que someternos a eso. Entonces, por eso creo que en este momento las resoluciones del ANLA y los precaución y prevención que ha tenido hasta el Ministerio de Ambiente para emitir resoluciones ha tenido tacto sobre eso, y los enunciados que ha tomado el Consejo de Estado nos ha dado la razón, y en este momento estamos escalonando eso porque es un compendio de derechos humanos. Entonces, sobre eso vamos a dignificar lo que se ha trabajado, lo que se ha avanzado, y en esa escuela que no estamos hablando sobre un vaso de agua que genera energía, sino es un vaso de agua que tiene unos componentes, 4 hitos internacionales que nos vincula y nos debe armonizar para tener conciencia de sostenibilidad, de precaución y de cautela frente al ecosistema. Entonces, esa es la dinámica que se ha venido trabajando con ENEL y con las demás instituciones, y eso es a partir de este proceso de la comisión que ha generado esa línea. Gracias. Bueno, tiene la palabra Víctor. Bueno,
Entonces, para darle respuesta representante a las inquietudes y complementar la información que brindé hace un momento, contarles que el documento de cooperación que hacía mención, que se firmó en el año 2009, tiene 48 compromisos. Compromisos tanto para Enel como para la gobernación, para los alcaldes, para el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas. De los 48, 30 le corresponden a la compañía y de los 30, 20 se encuentran inmersos en la licencia ambiental para seguimiento de esta autoridad ambiental. Con relación a los otros compromisos, como por ejemplo el tema de la tarifa diferencial, efectivamente ese es un compromiso que existe en el documento de cooperación que está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, digamos como responsable del análisis y definir efectivamente este tema. Entonces, comentarlo que sí, en efecto, este es un compromiso que existe en el documento de cooperación, pero que está en cabeza de la cartera de Minas y Energía. El segundo tema, representante, es dar la claridad con relación a el plan de ordenación pesquera y acuícola. El objetivo es que la compañía financie este estudio, es decir, aporte el recurso económico para que este estudio sea una realidad. Para poder entregar ese recurso debemos hacer un convenio entre la UNAP y nosotros para poder trasladar el recurso y que la UNAP precisamente pueda hacer el proceso de licitación y el desarrollo del estudio siendo su competencia. Ahí hemos estado, por ponerle un nombre, bloqueados en el sentido de que no hemos podido llegar a, digamos, a firmar ese acuerdo que permita trasladar el recurso y que permita que se desarrolle el estudio. O sea, estamos un año prácticamente entregando la información del convenio, propuesta, pero no lo hemos logrado concretar y creo que pues esta es una de las tareas del primer semestre del 2025, que si bien es cierto, estamos en ley de garantías, creo que tenemos que avanzar en definir el documento para que en el momento que se pueda suscribir, lo podamos suscribir y lo más importante es que se pueda desarrollar. Con el estudio de capacidad de carga, y aquí creo que tenemos un ejemplo de lo que puede ser un embalse que puede tener otros usos y que no necesariamente debe ser un embalse multipropósito, y es Betania. Si ustedes conocen Betania, aparte de generación de energía, pues tiene una actividad piscícola importante en el departamento del Huila, y el embalse de Betania también es unipropósito. Aquí lo que estamos planteando es que efectivamente el embalse del Quimbo, siendo unipropósito, puede desarrollarse otras actividades. Claramente tenemos que buscar la compatibilidad de esas otras actividades. Aquí estamos hablando de piscicultura a través del estudio de capacidad de carga, estamos hablando de pescadores artesanales, pero también podrían haber otras iniciativas turísticas, por ejemplo, que se podrían, con el liderazgo de las administraciones regionales y municipales, se podrían desarrollar. Entonces, esto para mencionar que no necesariamente se necesitaría una modificación de la licencia para que se pudieran desarrollar otras actividades económicas en el embalse. Eso sí, efectivamente deben ser coordinadas, reglamentadas desde el punto de vista administrativo y ambiental, pues para mantener el ecosistema hídrico que todos pues utilizamos y defendemos, y con esa visión de sostenibilidad. Entonces, aquí mencionar que en efecto es importante, por ejemplo, que con el plan de ordenamiento se empiecen a desarrollar esos comités que organiza la autoridad pesquera, en donde hay muchos actores que estamos velando por el uso, por la sostenibilidad del recurso hídrico, y que efectivamente esas otras actividades, como lo mencionamos, se puedan desarrollar, pero con criterios de sostenibilidad.
Con relación a la copia del estudio de capacidad de carga, representante, con mucho gusto entregamos esta copia del estudio. Es un estudio que efectivamente lo realizó como lo expuse anteriormente. Muy interesante la estrategia. Es un estudio que desarrolló también la Universidad Surcolombiana, que tiene representatividad en el departamento, y me parece importante resaltarlo, y que hoy pues efectivamente también reposa tanto en la autoridad ambiental como en la autoridad pesquera, porque para la autoridad pesquera es un insumo para hacer este ordenamiento pesquero en el embalse, es decir, va a ser insumo para el próximo estudio que nosotros, insistimos, debemos desarrollar o que se debe desarrollar en el corto plazo. Con relación a los pescadores que hoy desarrollan actividades en el embalse del Quimbo, como lo comentaba, creo que se ha logrado algo fundamental para poder apoyar a los pescadores, y es la asociatividad. Creo que a través de la comisión este grupo poblacional ha entendido que la mejor manera para poder desarrollar algunas actividades económicas o conseguir apoyos pues es a través de este mecanismo de la asociatividad, y eso nos ha permitido a nosotros también dar algunas oportunidades, y es ofrecer como datos a largo plazo para que aquellos que quieran desarrollar una actividad económica agropecuaria lo puedan hacer en estos predios. Ahí estamos gestionando, visitando por parte de ellos 3 predios que entregaríamos en comodato a largo plazo, precisamente pues a esta asociación o a estas asociaciones. El otro tema importante también es ese trabajo articulado con ellos y con obligaciones que tenemos en el embalse. Hoy tenemos, digamos, contratistas externos que contratan la mano de obra desde el Huila para el retiro de las macrófitas, para el mantenimiento de palizadas, por ejemplo, que trae el río Magdalena y las macrófitas. Hoy tenemos contratistas que hacen esa actividad y que contratan la mano de obra de la región. Pero también conversando con los pescadores hemos querido que ellos se conviertan en contratistas. Entonces estamos desarrollando una estrategia, un plan piloto. Pues el embalse es bastante amplio y requiere de cierta técnica para desarrollar esa actividad. Entonces vamos a desarrollar un plan piloto con ellos para desarrollar esa actividad. Es decir, vamos a empezar en alrededor de 50 hectáreas desarrollando esa actividad de retiro de macrófitas y palizadas, digamos que con el fin de ir ampliando en el tiempo esas áreas de intervención, y que sean los mismos pescadores que efectivamente tengan ese contrato con la compañía y no un contratista externo que lo pueda tomar. Entonces aquí también estamos trabajando con ellos en avanzar en cómo estructurar. Pues efectivamente no es fácil, porque hay que tener en consideración temas de seguridad industrial, seguridad laboral, y con ellos pues efectivamente estamos trabajando en esos procesos de capacitación también, pues para evitar estos accidentes, todo el mecanismo de lo que significa tener un contrato, y es seguridad, salud, o sea, como toda esa parte administrativa, también fortaleciendo esa parte administrativa en los pescadores para que puedan en el corto plazo pues manejar un contrato con el tecnicismo y con el rigor que amerita pues un contrato en Colombia. Entonces eso pasa por efectivamente apoyarlos, capacitarlos, estar muy cerca con ellos, que si bien es cierto, son pescadores, pues efectivamente esa es su experiencia su experiencia principal, pero que tenemos que fortalecerle esas otras competencias, y en esa tarea estamos trabajando. Y como lo mencionaba aquí, lo importante es la agremiación. Ahí también hemos apoyado a los pescadores, sabemos que están teniendo reuniones con entidades del gobierno nacional, y estamos apoyando en estructuración de proyectos, por ejemplo, que les piden que es necesario estructurar un proyecto para presentarlo. Entonces estamos con ellos pues precisamente apoyando en esta estructuración de los proyectos. Con relación a las viviendas, representante,
En efecto, ustedes lo pueden evidenciar en el documento de cooperación, está por parte de la compañía, están los 600 millones, que es cofinanciar, es entregar el recurso. Por parte de la gobernación del Huila hay un rubro igual, y el resto pues se decía que con el apoyo del gobierno nacional. Estos programas, digamos que estos recursos deben ser para la construcción de 200 viviendas. Claramente hemos hecho mesas de trabajo en el territorio en donde, si lo ponemos en términos prácticos y que hemos analizado con datos oficiales, pues prácticamente un programa de vivienda está alrededor de 14.000 millones de pesos. Tenemos el 10%. Entonces, efectivamente, ahí estamos trabajando con la gobernación en cómo estructurar este proyecto que le permita pues lograr esa financiación faltante. Y creo que aquí es importante mencionar que también, aparte del recurso económico, hemos propuesto predios de la compañía, digamos, en los sitios de reasentamiento que hemos construido, porque al tener el predio es mucho más fácil también poder postular proyectos. Y son predios que también tienen, digamos, las redes de agua potable, la red de alcantarillado, que eso facilita, pues efectivamente. Entonces yo creo que aquí estamos trabajando en buscar esa cofinanciación independiente, si se indexan o no, indexados igual, tampoco alcanzarían, y estamos buscando cómo estructurar un proyecto de más o menos 14.000 millones de pesos, y también viendo cómo, y pues esto conversado con las administraciones del área de influencia, cómo también repartir estas 200 viviendas en el área de influencia. Aquí está el qué hacer, pero no el cómo. Entonces estamos organizando el cómo con las administraciones. Una de las preocupaciones que le escuchaba a la representante es el museo. Creo que aquí hay dos cosas que me parecen importantes hacer claridad. Y una es la obligación de la compañía con relación a los impactos que genera el proyecto por la construcción. Y esto va también precisamente a todo el material arqueológico. O sea, todo el material arqueológico que se encontró durante la construcción del proyecto es, digamos que hoy es responsabilidad de la compañía definir qué hacer con ese material arqueológico. Entonces, y digamos que en la norma se establece, o lo que se nos ha pedido es que nosotros tenemos que velar en dónde hacer como, y perdónenme la expresión, que no es correcta, es como la disposición final a dónde vamos a entregar este material. Mientras se define eso, la ley, digamos, el ICANN en este caso, impuso que el custodio de ese material arqueológico, que es de la nación, la custodia hoy la tiene la compañía, y están prácticamente almacenados, resguardados bajo todos los criterios que impone el ICANN para resguardar este material, están en la central del Quimbo. Aquí contarles que también, pues efectivamente, como ser material de la nación, pues efectivamente lo que se nos pide en primera instancia es revisar qué instituciones académicas puedan recibir este material. Al ser material del Estado, pues efectivamente lo que ellos dicen es, nosotros como Estado al final definimos qué hacer con este material. Ahí contarles que en el transcurso de los años, pues hemos estado enviando comunicaciones, inclusive hablando con las universidades locales en la región, si hay algún interés, pues precisamente en tener este material arqueológico. Hay material, digamos, museable, por poner un ejemplo. No hay oro, que eso también era importante, que se daba durante la construcción del proyecto, de que había extracción de oro. Pues efectivamente mencionarles que no hay oro, es material. Los indígenas en el Huila utilizaban otras técnicas menos la extracción de oro. Y hay también algo que se llama como fragmentos, y es decir, todo ese material, huesos, etcétera. ¿Petroglifos tienen? Petroglifos,
hay uno. Entonces, aquí mencionar, representante, de que efectivamente mientras se define, digamos que hay unos criterios que da el ICANN, mientras se define y se cumplen estos requisitos, el material arqueológico reposa hoy en custodia legal de la compañía. Digamos que eso es lo que hace el ICANN y tenemos que nosotros efectivamente hacer, digamos, seguir haciendo gestión. Ellos nos piden, demuéstrenos que efectivamente en Colombia no hay quien quiera recibir este material. Entonces, y hago esta salvedad porque son dos cosas. Una es la obligación de Quimbo con el material arqueológico que se encontró durante la construcción, y la otra obligación que ustedes la pueden evidenciar en el documento de cooperación es lo que todos llamamos el museo. Pero si ustedes miran en detalle este compromiso, pues hay más cosas. Habla sobre fotografías, o sea, habla sobre varias opciones que se podía hacer con este material. En efecto, puedo decir que hemos gestionado durante 8 años el interés de los municipios. Inclusive el ICANN ha visitado los municipios para contarles cuáles son los requerimientos de infraestructura y de cuidado que debe tener este material. O sea, no es solamente tener una sala con unas mesitas y poner el material, sino que hay unas condiciones que el Estado exige para precisamente preservar y conservar el patrimonio. En esto hemos estado, o se ha mostrado interés del municipio de Lagrado, del municipio de Garzón, del municipio de Gigante, en tener, digamos que, un museo en cada municipio, pero pues prácticamente cuando el ICANN comenta sobre estas condiciones técnicas de infraestructura que se deben tener y sobre todo el cómo administrarlo a futuro, pues efectivamente no sé, digamos que ya el interés baja. Entonces ahí para comentar que hoy estamos volviendo a conversar sobre esas otras opciones que hay con relación al museo. Con relación a la vía que se va a rehabilitar con acceso a la vereda de la Cañada, comentar que lo que nos solicitó la ANLA primero es concertar esa medida que efectivamente, gracias a la comisión, tuvimos muchos espacios de concertación, lo logramos, felices las partes en haber llegado a estos acuerdos, pero en la ANLA nos solicita que aparte, mejor dicho, que esa concertación la transformemos en una ficha de manejo para aprobación. Entonces, pues efectivamente hicimos esa ficha de manejo con este acuerdo, lo volvimos características, ficha de manejo, la presentamos y pues estamos esperando la aprobación de la autoridad ambiental para avanzar. Entonces, esto es importante. Hemos hablado con la autoridad ambiental porque pues precisamente hay unos compromisos y hay aquí una colaboración importante entre comunidad, administración municipal y nosotros para volver una realidad en el corto plazo esta vía. Con relación al ABR, también en La Cañada, comentar que el liderazgo lo ha tenido la alcaldesa de Lagrado, como lo impone precisamente estas órdenes judiciales, y allí se han hecho varias reuniones, inclusive buscando cuál es el experto que podría definir o definir el alcance, porque tampoco el alcance en la orden judicial está. Entonces empezamos a trabajar sobre este alcance y en ese alcance pues efectivamente trabajó el Instituto Geológico Colombiano en reuniones y en definir precisamente cuál sería el alcance. Hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, presentó ya una propuesta definitiva que poder desarrollar este estudio es del orden de 1.500 millones de pesos. Es la propuesta
es la propuesta económica, y ahí efectivamente, como somos 6 instituciones, pues a cada uno nos corresponde la sexta parte para financiar este estudio, es decir, del orden de 236 millones de pesos. Comentar desde la compañía, pues efectivamente se envió una comunicación a la administración municipal asegurando ya efectivamente la disponibilidad de los recursos. Ahí también se está trabajando en un convenio que entendemos lo está liderando la Autoridad Ambiental Regional para establecer un convenio. Entonces hemos entregado también los documentos que se requieren pues para formalizar este convenio, y pues esperamos que los demás accionados que estamos en este cumplimiento pues también efectivamente hayan manifestado su voluntad. Con relación al censo, que me faltó en la exposición anterior, sí quería comentar que con lo relacionado y establecido en la sentencia T-135, el censo está permanentemente abierto para cualquier etapa del proyecto. En cualquier momento, la persona que se sienta afectada por el proyecto debe manifestarlo a la compañía, y digamos que para el desarrollo de este censo hay una metodología también aprobada por la Corte, en donde tiene unos pasos que se deben surtir. Lo que dice esta sentencia es que la compañía debe dar una respuesta individual, es decir, no hay una respuesta pro forma, sino es una respuesta individual a cada persona con sus evidencias, con sus pruebas, diciéndole sí o no por estas razones. Importante también tener presente que si bien es cierto quien hace el análisis es la compañía, también en la sentencia se habla de 2 instituciones que deben realizar el seguimiento o la fiscalización, por colocarle un nombre a todo este proceso, y es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Procuraduría Regional del Huila. Son 2 instituciones que deben velar porque pues efectivamente el ejercicio que se haga cumpla con la metodología que está establecida. Y aquí lo que hemos hablado precisamente con los pescadores en estos ejercicios de reuniones y de articulación, ellos nos habían entregado un listado de aproximadamente 200 personas para que revisáramos si son personas que están censadas, si son personas que no están censadas. Y ahí en lo que hemos organizado hemos identificado que alrededor de 70 personas de estas 200 no se han presentado a la sentencia, no fueron identificadas durante la construcción del proyecto, y lo que hemos hecho es incorporarlas para que empiecen esta metodología y solicitarle a estas instituciones de seguimiento que efectivamente acompañen todas estas etapas para que las personas pues tengan esa tranquilidad adicional de que en efecto se está haciendo la metodología conforme lo ordenó la sentencia, y que el análisis y respuesta pues es bastante riguroso y acorde y ajustado a lo que se encuentra en la metodología del censo. Y finalmente, con lo que mencionaba la doctora Claudia sobre la Amazonía, sobre el macizo colombiano, sobre la ley segunda y sobre el río Magdalena, creo que aquí comentar que el Huila hoy tiene en proceso de consolidación la restauración del bosque seco tropical en el departamento del Huila, que consideramos es el más grande del país. Son 11.079 hectáreas que están en proceso de consolidación, que precisamente esta semana celebramos los primeros 10 años de ejecución de actividades. Nos sentimos orgullosos porque creemos que, si bien es cierto, es una medida de compensación, creo que es una medida de compensación que ha permitido también que las comunidades participen, es decir, que nos ayuden a través de ejecución de contratos, de mano de obra, de conocimiento,
a restablecer este bosque seco tropical de 11.000 hectáreas en donde pues hemos estado avanzando. A hoy tenemos en ejecución aproximadamente 7.000 hectáreas. Contarles también que el 50% de las 7.000 hectáreas hoy son reservas de la sociedad civil, y esto nos parece importante porque pues prácticamente está consolidado en la margen izquierda del embalse del Quimbo, y esto pues aparte de ser un proceso de compensación, pues también hemos tenido la oportunidad de no solamente quedarnos en compensar, sino también ver cómo se van desarrollando las hostilidades en el territorio. Es decir, hemos visto fauna que ha llegado al territorio, fauna que seguramente estaba con estos procesos de ampliar la franja agrícola, pues efectivamente el desplazamiento de fauna era importante. Aquí hemos visto ya la consolidación de fauna, y quizás lo más importante es que, si bien es cierto, es un trabajo que está adelantando la compañía como compensación, es un trabajo que finalmente va a quedar al departamento. O sea, esto es, creo que es lo importante, es efectivamente estamos devolviendo un área de bosque seco tropical no solamente a la región, sino al país. Y aquí también al final, y de acuerdo a lo que está ordenado en la licencia ambiental, es un trabajo que se debe hacer por 20 años. Vamos por la mitad del camino. Y también dentro de las obligaciones está, al final de los 20 años, entregar este bosque seco tropical. Y ahí estamos revisando efectivamente si lo acabamos de registrar todo como reservas de la sociedad civil, que es una característica. Complicado, la formalización de predios en el Huila es súper complicado, esa informalidad que hay. Entonces, en propiedad de predios se han adquirido, y hoy estamos efectivamente volviendo los bloques, al final ver si podemos conseguir un bloque de 11.000 hectáreas. Estamos, digamos, en este trabajo de mostrarles, de participar con las comunidades y con las autoridades de que efectivamente está ahí. Si bien es cierto, CNL es un bosque seco tropical del Huila, para Colombia, y de lo cual efectivamente creo que los próximos años es importante ese proceso de socialización, de participación y de apropiación de las comunidades. Hemos tenido también, para comentar, importante es de que si bien es cierto, hoy lo ordenado en la licencia ambiental es que no pueden haber actividades económicas adicionales en el bosque seco tropical, y ahí pues efectivamente estamos revisando cómo sí pueden ser compatibles. Entonces, por ejemplo, está la apicultura que tenemos, y ahí estamos hablando con las autoridades, y precisamente hemos hecho foros universitarios para ver cómo estas otras actividades, que el bosque seco efectivamente no puede ser un área aislada, sino que puede ser compatible, puede ser conservada con otras actividades, y que efectivamente en esa línea estamos trabajando. Además, por ejemplo, además de beneficios de recuperar ese bosque, también tiene, como lo mencionaba, el tema de fauna. Tenemos estudios interesantes de ver cómo ha llegado esta fauna, de ver cómo hace 50 años era esa zona y ver cómo estamos llevándolo otra vez hacia ese sector, pero también es ver cómo tenemos recurso hídrico que se está pues efectivamente fortaleciendo en la región, y también cómo esta zona, y ahí estamos revisando a través de tesis, ayudan a disminuir la sedimentación en el embalse. Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo importante para poder trabajar. Una pregunta, que dentro de esas 11.000 hectáreas han restaurado 7.000, pero ¿cuál es unidad compacta? Porque ciertamente lo que tú estás diciendo, la fragmentación, es lo que se tiene que superar esa situación. Área compacta dentro de esas 7.000, es decir, que esté en continuidad como un corredor biológico, algo así. ¿Qué tanta extensión podríamos con identificar? relación a uno de los criterios precisamente para consolidar fue el tema de corredor biológico.
Entonces, en este sentido, y gracias a los estudios que nos apoyó en su momento Fundación Natura, se identificó que todo el lado izquierdo del embalse, toda esa franja izquierda que coge municipios de Lagrado, Garzón, Gigante y Paicol, son hoy predios de la compañía, son 11.000 hectáreas que están en esa zona, que están vistos como un solo bloque y que precisamente ese tema de conectividad, pues efectivamente que se logra. Y creo que eso es uno de los mayores éxitos, y es haber logrado que fuera un solo bloque y no parches por todos los sitios. Entonces aquí contarles que es un solo bloque, que es todo el margen izquierda, que tiene jurisdicción en 5 municipios, que estamos en este trabajo que es muy importante al final en restauración, como lo comentaba, es un proceso de restauración de bosque secotropical más grande del país, que ha servido pues efectivamente para réplica, y lo que esperamos y soñamos como compañía es poder entregar pues estas áreas. Ojalá pudiera ser un área protegida, que vamos a trabajar por eso, para poderla entregar pues al departamento o a la nación, y que quede como un área protegida, porque creemos que si no es área protegida, pues efectivamente va a ser, digamos, o va a haber menos conciencia de protección de estas zonas. Las epífitas. Bueno, con relación a las epífitas, efectivamente, estas son especies que se encontraban en el vaso del embalse, en donde efectivamente tuvimos que hacer aprovechamiento forestal, y lo que ordena la licencia ambiental era el traslado. Entonces también en este ejercicio, durante la construcción, hubo traslado de epífitas. Muchas están en estas zonas de restauración, en donde también tenemos pues efectivamente todo el cuidado y toda esta obligación para que efectivamente continúen, pues digamos que su reproducción. Esto también, representante, pues para la comisión, creo que en todo este ejercicio no tuvimos la oportunidad de compartir esa zona, o sea, de poder irla y visitarla, invitarlos, de verdad, digamos que es muy bonito este sitio, es muy bonito reconocer cómo se ha restablecido, es un sitio digno para visitar, y pues invitarlos, si en algún momento pudieran acompañarnos a recorrer esta zona, bienvenidos, representante Leila y demás representantes. Adicionalmente, contarles también que con lo que mencionaba la doctora Claudia del proceso de reproducción de peces, también hemos configurado con la Universidad Surcolombiana la primera estación piscícola de reproducción del sur de Colombia, y allí es en donde hacemos la reproducción de las especies nativas que se siembran en el embalse. Es decir, aquí no hay traslados de especies de otras cuencas a la cuenca del Magdalena, sino la reproducción de la misma cuenca, y con pescadores y con el acompañamiento de las instituciones hacemos todo ese proceso de reproducción. Si mal no estoy, a hoy llevamos alrededor de 9 millones de alevinos sembrados, tanto en el embalse de Betania como en el embalse de Quimbo, porque hemos querido trasladar también esta práctica a los 2 embalses. Con eso, representante Leila y todos, creo que pues he dado respuesta a las inquietudes, y de verdad invitarlos formalmente tanto a las zonas de restauración como a conocer esta estación de reproducción piscícola. Gracias. Muy buenos días para todos. De parte del senador Carlos Julio González Villa, pues queremos manifestar en este cierre de esta legislatura de la Comisión Accidental del Quimbo que estamos muy contentos con los resultados logrados. Falta un camino grande por realizar,
pero se ha logrado avanzar significativamente en mejorar la calidad de vida de las comunidades, sobre todo en las comunidades de la Cañada, que se logró la inclusión en los pescadores con los proyectos productivos. Todavía falta mucho, pero la misionalidad con la cual se creó la Comisión del Quimbo está cumpliendo y está mostrando los resultados gracias pues al esfuerzo de la coordinación de la representante Leila, su equipo de trabajo y pues a todos los senadores y representantes que hacen parte de esta comisión. Él quería extender este saludo, agradecer por el trabajo articulado que se ha venido realizando con las diferentes organizaciones, tanto con ENEL como la ANLA y las demás organizaciones nacionales. Esta era la intervención. Muchas gracias. Bueno, de parte de mil gracias, Carolina, de parte del equipo de trabajo del representante Andrés Cancimansi, me parece importante también. Buenos días para todos. Bueno, primero extenderles un saludo. Como manifestó la representante Leila, el REPRE se encuentra en México con algunos compromisos que había adquirido previamente. Agradecer también por esta legislatura, este periodo legislativo que se cierra. Sin duda alguna se han obtenido grandes avances, no obstante aún es necesario seguir avanzando en los temas de las actividades productivas, el tema de la reubicación y también algo que mencionaba la abogada que me pareció muy importante es el tema del cambio climático y las situaciones de las inundaciones que se dieron a cabo ahorita a mitad de año sobre este tema que me parece importante realizarle un seguimiento más arduo. Sería solo eso, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos y para expresar de nuevo a este espacio que se nos ha dado, que hemos tenido acá en la Comisión Quinta, porque ustedes saben que se tiene requerir la aprobación, que fue aprobada la Comisión Accidental de Seguimiento a la Licencia del Quimbo. Consideramos que hemos avanzado de manera significativa y desde luego reconocer que después de tantos años, ustedes lo saben que yo hago parte de la resistencia desde el año 2009, que siempre me opuse como profesora universitaria, como ambientalista, y es la razón por la cual llegué a este espacio, porque me di cuenta que la academia, la movilización social, requiere también que se articule desde el espacio legislativo para poder dinamizar los procesos y hemos demostrado cómo es verdad. Hemos comprobado que es necesario estar en estos espacios legislativos porque nos permite la articulación entre la institucionalidad, la empresa privada, las comunidades territoriales y desde luego las comunidades académicas y desde luego también la integración con el poder y el aspecto jurídico. Para lograr varios de estos avances nos tocó acudir a los estrados judiciales. Esa es Colombia y ese es el compromiso y que de verdad en este momento aceptamos la invitación que se nos ha hecho. Estamos terminando legislatura, pero creo que podríamos coordinar porque considero muy importante ir a hacer presencia allá en el territorio con los avances, con las comunidades. Se había hablado de una audiencia pública, pero yo creo que hay otras estrategias y otras rutas y caminos y sí vale la pena que hagamos presencia y también pues lo dejo para que nosotros lo conversaremos ya como comisión accidental, la probabilidad de hacer un evento en el territorio mostrando los avances, porque es importante comunicar en qué hemos avanzado, dónde vamos y qué estrategias vamos a continuar, porque pues como dices Carolina, el trabajo sigue y un reconocimiento a nuestra abogada, a Claudia, que ha sido supremamente acuciosa,
juiciosa y desde luego también pues acá los espacios que se nos ha brindado acá en esta, quienes manejan acá nuestra Secretaría de la Comisión Quinta y todo el equipo de logística. Agradecemos, creo que ya las conclusiones, ya hemos tenido ya varias conclusiones, se nos aclararon muchas dudas y dejamos para la conversación, y creo que es pertinente dar a conocer los avances que se han hecho en territorio y nosotros como Comisión Accidental. Entonces también nos han hecho una invitación y creo que también vamos a solicitar que nos atiendan una invitación para que hagamos ese proceso de divulgación en territorio. Hoy, 4 de diciembre, siendo las 9:51, entonces damos por terminada esta sesión de la Comisión Accidental, donde ha sido invitado solamente la empresa Enel. Fueron los únicos que estuvieron invitados, entonces agradecemos y muy amables por la asistencia.